los que acabamos de hacer. Estábamos platicando de eso del problema, pero ahí me dice una compañera que ella lo hizo por las fórmulas derivadas del monto, y yo lo hice con las fórmulas del tiempo, del interés simple. Te escucho por aquí, jóvenes. Sí, Que me sacó del otro teléfono. Me sacó el teléfono como tal, no sé por qué. ¿Sí me escuchó, Lick? Sí, le escucho. Ahora sí. Bueno, es que estábamos en el grupo que tenemos y estábamos comparando lo que habíamos hecho. Entonces, Excelente. dos compañeras dijeron que ya los habían hecho por la fórmula del monto, y yo lo hice por la fórmula de las que dice interés simple de tiempo. Ya veo. Y cuénteme, primero tuvo que calcular el interés y después calculó el tiempo. Sí, pero como viendo la fórmula para la sustitución, el interés ya lo tenía, que era punto 12. ¿Ok? Entonces, ahorita que estamos, los compañeros ahí, ellos la hicieron por la fórmula donde está el derivado del monto, porque como ya teníamos el capital, Así es. no me equivoco con los nombres. No tenga cuidado. El capital o principal ya lo teníamos, el interés que era punto 12 y el interés que eran de 225,000, vencimientos obtuvo la cantidad de 225,000. Entonces, ahí estábamos ahora esperando qué respuesta nos iba a dar usted, Lick. Ok, lo que sí le digo, Erika, que el resultado le debió dar el mismo. Recuérdese que monto es igual a la sumatoria de un principal más los intereses. ¿Qué significa eso? Que usted debió trabajar con un valor del monto, ¿verdad? Por si por ahí teníamos esa incógnita. Disculpen, Claro, Ángeles, yo lo hice con la fórmula derivada del monto, así pero es. yo creí identificar que debo de saber que me toca utilizar esa fórmula. Una, porque ya tengo el monto, y Así dos, es. porque me está pidiendo permítame que se me fue la palabra. Un tiempo. Un tiempo, ajá, y en el otro no estaba ese tiempo, no sé qué me dice usted. Sí, correcto. Recuerden que en ambos lados, tanto en la parte superior de su prontuario, pueden calcular tiempo si ustedes ya conocen principal e interés. ¿Sí? Que por ahí algunos calcularon interés y ahí pusieron a realizarse una operación extra, podríamos decir, porque trabajaron con principal e interés. Sin embargo, si ya les dan un monto y ya conocen el interés, no hay necesidad de aplicar dos operaciones. Trabajan con la fórmula en función del monto, que al final eso es lo correcto, ¿verdad? Entonces, licenciado, la respuesta sería 1 año, 293 días. Así es. Solo estoy abriendo mi archivo y según yo, eso recuerdo que daba. Yo sí recuerdo que eso es lo que daba. Y lo más importante, jóvenes, es, como les había explicado, ¿verdad? Usted tiene la habilidad de poder identificar con solo leer un problema qué tipo de fórmulas va a utilizar. En función del interés, cuando usted ya conoce interés, o en función del monto, cuando ya le brinda un monto, ¿verdad? Y eso es para evitar hacer dos operaciones, como en algunos casos hicieron algunos acá, porque se están acostumbrando solo a utilizar fórmulas en la parte superior de su prontuario. Pero el tema que estamos viendo son todas las fórmulas en función del monto, donde calculamos tiempo, capital e interés. Esto es para que lo vayan tomándose en consideración, que si ya les brindan el monto, no se compliquen, utilicen fórmulas en función del monto, por favor. ¿Estamos claros en eso, jóvenes? Sí, licenciado. Excelente. Muy bien, vamos a entrar de lleno entonces, jóvenes. Solo que me permite aquí hacer un cambio. Tururú. Y cuéntenme,
¿Trataron de leer la teoría y los siguientes temas que vamos a ver el día de hoy? Hoy prácticamente ya nos vamos a ir un poquitito más rápido como debe de ser en el desarrollo de los problemas, ¿verdad? Porque ustedes ya tienen la habilidad y la destreza de poder ir operando un poquitito más rápido en unas funciones de la calculadora como tal. Muy bien. Ahora voy a empezar a proyectar. Pero necesito estar seguro que esto sí lo vimos. Muy bien. Ya no les proyecto lo que ya vimos, ¿oyeron? Habilitando aquí las opciones para que solo me permita presentar directo. Por otra parte, quiero consultar, no sé si es de acá, de este salón, o del otro salón, que hay un compañerito que está haciendo favor de grabar las sesiones y las está subiendo de una vez. No sé si estará él por acá. José me parece que se llama el compañero. Sí, es de este salón, Lick. Sí, ¿verdad? Muy bien. Vean pues, yo no sé si él ya estará grabando o no, pero aquí solo me va a crear una pequeña situación que en ciertas situaciones o en ciertos días yo no voy a poder hablar con libertad con ustedes, porque si ustedes se dan cuenta, yo grabo la sesión y posterior a ella, pues ya nos dedicamos directamente a los temas como tal. Pero en muchas ocasiones yo trato de darles a ustedes ciertos anuncios, pero en ese sentido me lo van a imposibilitar derivado de esto, ¿verdad, Juan? Entonces, eso es para que también no estemos fuera del contexto del curso como tal, y es importante que todos estemos sabidos sobre eso, ¿verdad? Muy bien, aquí estamos, Juanes. Me hacen favor de confirmar si de casualidad ustedes inician a ver ya la presentación. Me confirma cuando ya la puedan ver, por favor. Aquí estamos. Creo que ustedes ya la pueden ver si no estoy mal. ¿Me confirman? Todavía no, Lick. Todavía no. Aún no, licenciado. Ay, sí, lo tengo habilitado. Voy a hacer mi internet que lo tenía apagado, pero no. Ahí estamos. Yo creo que ya lo tengo. Ahora sí. Excelente. Voy a iniciar la grabación de una vez, jóvenes, para que es que al igual, jóvenes, les quiero comentar que todos los que están ingresando directo, porque ya tienen el link en su propio calendario, ustedes pueden automáticamente consultar todas las sesiones que se puedan grabar acá en el curso como tal, ¿oyeron? Esas ya están habilitadas ahí para ustedes. Ahí estamos. A ver, sí, aquí estamos. Muy bien. Nos quedamos entonces con el último problema que decía de la siguiente manera, jóvenes. ¿Qué tiempo estuvo colocada una inversión de 185,000 quetzales por la que se recibió una tasa del 4% cuatrimestral de interés simple exacto? Si a su vencimiento se obtuvo la cantidad de 225,000. Entonces acá lo importante, jóvenes, como estábamos hablando con los compañeros y las compañeritas, es que sepa identificar qué es el principal, que va a ser siempre el valor de la inversión o capital inicial, y lo que usted obtuvo al final del periodo, en este caso al vencimiento, que se conoce como monto, ¿verdad? Entonces ya tienen principal, ya tienen un monto, y en automático también tienen una tasa de interés. Y vamos a calcular entonces tiempo a interés simple exacto, ¿vean? Eso es importante que ustedes lo mencionen en el encabezado, en función del monto.
un principal de 185,000, una tasa de interés del 4% cuatrimestral, que sería o equivalente al 12% anual, estandarizado 0.12. Un monto de 225,000, y con esto podríamos iniciar la búsqueda de nuestra fórmula para calcular el tiempo. Y la fórmula era simple, ¿verdad? Tiempo es igual a monto dividido principal menos la unidad, y todo eso dividido nuestra tasa de interés. Sustituyámoslo con valores. Vamos a tener 225,000 dividido 185,000, y a ese resultado usted le debería de haber restado la unidad. Y todo eso dividido 0.12. Veamos el resultado que nos da en la parte del numerador. Toda esta operación, haciendo división y la resta, les daba 0.21621 dividido 0.12, para obtener un resultado de 1.80180180. Y ojo acá, si recuerdan, el día anterior hablábamos que cuando ya tiene un entero, significa que ese es un año completo, ¿verdad? Como el problema acá no nos indica si quiere meses y días, solamente lo vamos a trabajar como jóvenes. Días, licenciado. Como años y días, ¿verdad? Siempre la respuesta años y días. Salvo que nos pidan años, meses y días, ya se hace el otro procedimiento. En este caso, vamos a tener un año completo, y para la fracción 0.80 18018 lo vamos a multiplicar por el factor de mi método que estemos utilizando. En este caso, el método exacto sería 365. Y eso nos da 292.65 o 0.66 días. Lo que se aproxima a 293. Y el resultado les queda entonces 1 año y 293 días. Para todos los que lo hicieron y les dio este resultado, felicitaciones, ustedes están comprendiendo perfectamente cómo se hace la sustitución de los valores que ustedes ya identificaron dentro de nuestros datos. Eso es sumamente importante, que usted, con el desarrollo que vayamos realizando, tenga esa habilidad. Veamos, vamos a pasar al siguiente tema, y este tema sí necesito que por favor tengan cuadernito en mano, porque vamos a hacer varias anotaciones o varios comentarios que sí necesito que ustedes se lo vayan grabando muy bien, por favor. Veamos. Cálculo del valor actual. Lo vamos a seguir identificando con la literal P mayúscula, por favor. Y dice así. Concepto. Es el valor de una suma en cualquier fecha anterior a la que tiene que hacerse efectiva. Es decir, si usted tiene una deuda que vence a finales de año y la adquirió desde enero, de enero a diciembre, podemos decir, pero resulta que usted en el camino, en este mes, precisamente en el mes de julio, a usted le fue muy bien, y en lugar de pagar los 5,000 quetzales que tiene que pagar al final, va a decir, puedo cancelarlo antes, y entonces vamos a buscar un valor actual. ¿Qué significa valor actual? Es un valor que se representa intermedio entre lo que es el principal y el monto. Dicho de otra manera, es un valor menor al monto final que usted debe de pagar, pero mayor al principal inicial. ¿Por qué? Porque ya ha transcurrido cierto periodo de tiempo, pero aún falta un periodo de tiempo por concluir. Dicho de otra manera, lo vamos a dibujar acá, tal vez de alguna manera, alguna gráfica. Y aquí sí necesito que ustedes vayan utilizando sus gráficas, jóvenes, porque es sumamente importante que ustedes ya identifiquen. Vamos a suponer que tenemos, vean aquí por favor, una deuda que inicia en enero. Y la vamos a llevar hasta diciembre. Vamos a suponer que aquí estamos en enero y aquí en diciembre. Para calcular la deuda, usted al final ya determinó que debe pagar al final del mes de diciembre 5,000 quetzales, ¿ve? Vamos a suponer que tiene aquí que pagar 5,000 quetzales, 5,000 K, ¿verdad, jóvenes? Pero resulta que usted tuvo un efectivo o un excedente en el mes de julio, que sería acá,
Y lo que va a hacer es que este valor final, que se conoce como monto, usted va a hacer una operación regresando los días o el tiempo exacto a la fecha que usted decide cancelarlo. Y eso se va a conocer como un valor actual, ¿vean? Con la literal P. Valor actual es valor intermedio. Recuerden que también tenemos principal para el cálculo o el valor inicial de una operación, pero el intermedio también se conoce como valor actual y se representa con la misma literal. Más adelante esta literal cambia a una letra A mayúscula, pero para no confundir acá, será una P. ¿Se entiende esta parte, jóvenes? ¿Puede repetirle, por favor? Claro. Tenemos, vamos a suponer que tenemos enero, ¿sí? Y aquí vamos a cancelar a diciembre y decimos que vamos a tener un monto por cancelar de 5,000 quetzales. Pero en lugar de cancelar los 5,000 quetzales, usted va a negociar con el banco porque tiene un excedente en el mes de julio y decide pagarlo acá. Usted necesita conocer cuál es ese valor actual a la fecha del mes de julio. Suponiendo que es el 21 de julio, precisamente hoy, usted hace el cálculo tomando en función del monto acá, y va a regresar en el tiempo esa sección del tiempo como tal. Usted determina acá, suponiendo que vamos a tendríamos todo el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Redondeemos las 5 meses. Usted regresó 5 meses, hace la operación y si se da cuenta aquí este valor le puede quedar a usted, por ejemplo, 4,800 quetzales. Vamos a suponer que tiene 4,800. Un valor hipotético, ¿verdad, jóvenes? Solo para que ustedes tengan una referencia. ¿El valor actual es menor que el monto? ¿Sí o no? Sí. Sí, Ok, licenciado. y Sí, vamos a licenciado. suponer que el valor inicial de la inversión o el préstamo que nos hicieron era de 4,000 quetzales, ¿ve? 4K, 4,000. Entonces acá se cumple una situación. El valor actual siempre, jóvenes, será mayor al valor inicial de la deuda y menor al valor final que se debería de estar pagando. ¿Se entiende esa parte? Sí, ¿Sí? licenciado, gracias. Excelente. Mucha atención con eso, por favor, porque de aquí en adelante, el hacer este juego de gráficas así sencillas que se ven en el tiempo, les ayuda a ustedes a comprender qué van a hacer. Suponiendo yo acá tenía 4,000 más intereses, yo hice un cálculo final para llevarlo hasta mi monto a pagar. Ah, pero como me voy a poder adelantar, yo regresé en el tiempo una cierta cantidad de meses, días o lo que sea, ¿verdad, Juanes? Un tiempo como tal. Y ese valor que yo determino acá se conoce como valor actual. Mucho ojo, por favor. Más adelante igual vamos a seguir desarrollando ciertas gráficas para que ustedes tengan mejor control de ello. ¿Alguna consulta? Por ahí como que levantaron la manita, ¿no? No, licenciado, todo bien. Ok. Continuemos entonces. Se lo voy a borrar esto acá para que a ustedes les quede totalmente la información. Muy bien, ya tenemos ese ejemplo entonces y continuemos nosotros con el tema a desarrollar. Entonces, las fórmulas están contenidas en el prontuario y prácticamente es la misma que estamos utilizando para el cálculo de principal. Por esa razón, seguimos representándola con la literal P para que usted en el prontuario no se pierda a la hora de utilizar esas fórmulas. Valor actual, lo único que cambia es la modalidad de poderlo identificar. Valor actual es igual a monto dividido 1 más tiempo por tasa de interés. Veamos las generalidades del valor actual. Vean acá, por favor. Primera generalidad. Se aplican los dos métodos conocidos. ¿Cuáles son esos dos métodos, jóvenes? El ordinario y el exacto. Excelente. Anoten lo siguiente. Si no se indica cuál, se aplica el método ordinario. Es decir, si usted en un problema de cálculo de valor actual no le indica el problema qué método aplicar, automáticamente y por regla general, usted aplicará método ordinario. ¿Dudas con eso?
Anótenlo en su cuaderno, por favor, porque yo sé que se les va a olvidar. Estas generalidades que estamos viendo son 3, por favor, anótenlas. Aunque las tengan ahí en su unidad, anótelas, por favor, en su cuaderno. Es más fácil que usted lo pueda consultar ahí. ¿Listo? ¿Lo anotamos? Licenciado, disculpe, ¿podría volverlo a repetir? Lo del otro método que se puede utilizar, disculpe. De hecho, son 2 métodos. El exacto y el método ordinario, que son los que estamos manejando. Pero si en el problema a usted, cuando lo lee, no le indica qué método aplicar, es decir, no le indica la tasa de interés, qué método está utilizando, usted en automático aplicará método ordinario, por regla general. ¿Ahora sí? Gracias, licenciado. Muy bien. Segunda generalidad, que era justo lo que estábamos hablando hace un momento. Vean, el valor actual siempre será menor que el monto. Es decir, el día que usted realice un problema o un desarrollo de problemas de este tipo, usted puede fácilmente identificar si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, o por lo menos tener un aliciente de decir voy bien. ¿En qué sentido? Resulta que su monto son 2 millones y cuando usted hace el cálculo, el valor actual usted le da 2.100.000. En automático, usted se puede dar cuenta que algo hizo mal. ¿Por qué razón? Porque el valor actual, 2.100.000, es mayor al monto de 2 millones, lo cual no es correcto. Siempre, siempre el valor actual será menor que el monto. ¿Se comprende esa parte? Justo lo que vimos en el ejemplo, ¿verdad? En lugar de un monto de 5.000, resulta que mi valor actual eran 4.800. ¿Estamos? Sí, licenciado. Excelente. Él está- Adelante. Ok, última generalidad. Vean pues, el valor actual es igual al monto menos el interés. ¿Qué interés están hablando acá? El interés sobre el cual usted se adelantó en realizar dicho pago. En este caso, todos los intereses de julio a diciembre, a usted le brindaron una tasa de interés y esos intereses son los que usted se ahorró. Y por favor, anoten en su prontuario esta formulita. Sin el paréntesis, por favor. Solamente P es igual a S menos I mayúscula, que se lee y se entiende de la siguiente manera. Valor actual es igual al monto menos interés. ¿Se comprende, jóvenes? Anótenlo en tu cuadernito esa fórmula y también en el prontuario. Ahí en una esquinita o a un costado de donde nosotros estamos calculando valor actual. Las fórmulas en función del monto, a un costado usted puede poner P es igual a S menos I para poder determinar que eso es valor actual es igual al monto menos interés. ¿Estamos claros? Sí, licenciado. Excelente. Vámonos entonces a las aplicaciones. Problema número 1 dice así. El señor Isaías Estrada, por una inversión realizada en un banco del sistema el 29 de enero del 2022, al 15 de julio del 2022, recibió la cantidad de 135,000 quetzales, con una tasa de rendimiento del 6% de interés cuatrimestral, simple ordinario. Ojo, vean, simple ordinario. Ya nos está diciendo qué método aplicar. Determinar, nos pide determinar, inciso A, cuál fue el valor que invirtió y, inciso B, qué cantidad de interés generó la inversión. Nos está pidiendo prácticamente 2 resultados. Veamos, de acuerdo a la interpretación de cada uno de ustedes, jóvenes, díganme qué es lo que realmente nos está pidiendo este problema. Cuéntenme. Un Sin miedo. Iba bien. ¿Un qué? monto, Valor actual. Un valor El actual. valor actual
Porque dice que recibió la cantidad de 135,000. Ese ya es el valor que él recibió en esa operación al final, es decir, el 15 de julio del 2022. ¿Sí? Muy bien. Pero resulta que ellos no necesitan conocer eso, sino necesitan conocer cuál fue el valor que se invirtió, es decir, cuál fue ese principal o ese valor actual que vamos a calcular. Veamos cómo se hace. Vamos a calcular primero un valor actual a interés simple ordinario. Veamos. De acuerdo a los datos del 29 de enero al 15 de julio del 2022, en el cómputo de 10, ¿a cuántos días equivale? Por favor, ¿quién me da ese dato? ¿Ya tenemos el dato? 167 días. Excelente. ¿Dividido qué factor si nos están diciendo método ordinario? Es decir, 360. excelente. Y eso nos da un factor que sería 0.4638 constante. excelente. 8 constante, ¿verdad? Vean, 167 días del cómputo dividido nuestro denominador método ordinario. Eso es igual a 0.4638, 8 constante, ¿verdad? Y aquí tenemos el tiempo. Luego nos está indicando que tenemos un monto de 135,000. Y nos brinda una, acá, ya lo que es para poder calcular, nos brinda una tasa de interés. ¿De cuánto es esa tasa de interés, jóvenes? ¿De cuánto es esa tasa de interés? A ver. 0.18. 0.18, ¿verdad? Que sería esta acá. Muy bien. No sé por qué se me... Ahí está. 0.18. Y con eso ya podemos buscar nosotros nuestro valor actual o principal, ¿verdad? En cualquiera de los dos leyendas está bien. Fórmula aplicar. Valor actual es igual al monto dividido 1 más tiempo por tasa de interés. Calculémoslo. 135,000 dividido 1 más 0.4638, 8 constante por 0.18. Vamos a tener principal 135,000 y por favor el resultado de operar 0.46 por 0.18 más la unidad, ¿cuánto nos da en el denominador? 1.00835. Excelente, 1.0835, ¿verdad? 1.0835, muy bien. Aplicamos la división y vamos a obtener que nuestro valor actual o principal en este ejercicio sería de 124.596.21. excelente, a mí me da 0.22, pero estamos bien. Y acá ustedes pueden ver, ¿este valor actual es menor que el monto? ¿Sí o no? Sí. Sí, licenciado. ¿Verdad? Es Si por algún error ustedes ven que esto le sale mayor a 135,000, automáticamente, jóvenes, algo hicieron mal en la extracción de datos o en el cálculo del tiempo podría ser. En algún dato por acá tienen algo malo. Jamás, jamás el valor actual va a ser mayor al monto. Siempre debe ser un valor menor. Anoten eso, por favor. Muy bien. Problema número 2. Inciso B. Ya determinamos el valor de dicha inversión. Y el inciso B nos pide interés a interés simple ordinario. Ya conocemos el monto que son 135,000, ¿verdad? Ya conocemos el principal que acabamos de determinar. Y con eso nosotros podemos automáticamente conocer el interés. ¿Cómo? Rápidamente ustedes pueden hacer uso de la fórmula que acabamos de copiar en el prontuario. ¿Cómo es esa fórmula, jóvenes?
P es igual a S menos Es igual I. a S menos P. Y es igual a S menos P, ¿verdad? Esta fórmula, si ustedes se dan cuenta, no la tienen ustedes en su prontuario tampoco, pero si la supieron interpretar, automáticamente le dábamos vuelta, ¿verdad? Monto menos un principal nos va a dar el resultado del interés. Anoten esta pequeña fórmula también en su prontuario. Esa ustedes aún no la tienen. Muy similar a la que acabamos de anotar. Y eso es importante que ustedes vayan haciendo esas relaciones, por favor. ¿Listo? Ahí, la fórmula es de interés simple ordinario, Lick, disculpe. Sí. De esta fórmula le da a determinar ya sea interés simple ordinario, interés simple método exacto. Porque a la final, si usted ya conoce monto y ya conoce principal, independientemente qué interés o qué método, usted va a poder calcular el interés. Con los dos valores, usted ya puede calcular el interés. Monto menos ese principal o valor actual es igual a este interés que vamos a conocer. Sustituyámoslo con valores. Vamos a tener interés es igual al monto menos valor actual. Y la resta, ¿verdad, jóvenes? ¿Cuánto les da esa resta a ustedes? 10.403.78. 10.403.78. Ojo con lo que les voy a comentar. No faltará el estudiante que no haga anotación de esta fórmula. Y no se preocupe, fácilmente usted se puede ir a las fórmulas del prontuario, página número 1 en la parte superior, y podrá ver que la fórmula de interés es igual a ¿qué, jóvenes? ¿Cómo se calcula? Monto por tiempo por tasa de interés. Monto por tiempo por tasa de interés. ¿Qué tendríamos que tener acá para poder calcular nuevamente este interés? El tiempo, ¿verdad? Y el tiempo ya lo conocemos que eran 167 días dividido 360. Y con eso usted ya puede conocer este interés. Lo que sí es importante es que si usted lo anotó, en automático no se va a estresar a la hora del examen. Ya conoce esta fórmula abreviada, usted automáticamente la puede aplicar. ¿Dudas, comentarios? Cualquiera de las dos fórmulas es válida, Lick. Cualquiera de las dos fórmulas le da el mismo resultado. Acá lo importante es que tenga la agilidad y certeza de que lo que está haciendo, lo está haciendo bien. Viene usted y dice, no me da mucha seguridad si lo hago solamente así. Lo quiero hacer también con la fórmula general. Hágalo y le va a dar el mismo resultado. No hay ningún problema. Pero acá, a simple inspección, ya tiene un monto y ya tiene un principal, la diferencia será equivalente al interés. Por favor, eso que no se nos olvide. Muy bien, continuemos. Problema número 2. Dice así. Sí, disculpe. Sí, adelante. ¿El resultado queda así o hay que escribir algo a la par para Si usted especificar? gusta, como aquí la pregunta es directa, si se recuerdan, la pregunta es directa, la voy a proyectar nuevamente. Vean, en la primera nos pide cuál fue el valor invertido. Ya lo determinamos que se invirtió 124.596.22. No hay más. Y luego nos pregunta qué cantidad de interés generó la inversión. Ahí ya nos está dando no hay necesidad de poner leyenda porque en automático se conoce que usted ya tiene interpretación de ese resultado. ¿Sí? Lick, disculpe, buena tarde. Buenas tardes, Solo con adelante. el resultado de la resta es que ya llegamos a la conclusión. Sí, porque ustedes aquí ya tienen, porque aquí vean en encabezado qué es lo que ustedes están buscando en esta operación. El interés, inciso la B. diferencia. El interés a interés simple ordinario. ¿Cómo lo van a buscar? Por medio de esa diferencia simple, ¿verdad? Interés es igual a monto menos valor actual. Y es lo que hicimos acá. Perdón, acá. Así de simple, no es para complicarse. Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Quiero pedirles un favor, no sé si alguien tiene ahí a la mano. No, aquí lo voy a terminar yo, no tengan pena. Muy bien, siguiente problema. Problema número 2, dice así. Una letra de cambio con valor de 300,000 quetzales
tiene como fecha de vencimiento el 28 de julio del 2022. La misma, por convenio del deudor con el acreedor, fue cancelada el 12 de diciembre del 2021. Es decir, se adelantó más de 7 meses, recibiendo el deudor el 7% semestral de interés simple exacto por el pago anticipado. ¿Qué cantidad pagó el deudor por la letra de cambio? ¿Qué nos están pidiendo acá, jóvenes? Calcular un valor actual. Es decir, ese valor actual debe ser menor a los 300,000 quetzales. Calcúlelo, tiene 2 minutos y me da el resultado, por favor. 2 minutitos y me dan el resultado. Por ahí estoy viendo en el chat que Jessie está consultando sobre una imagen que le colocó Erika. Yo hice el comentario que todos tienen acceso a las grabaciones que se van dando, jóvenes. Una vez yo las libere, usted en automático ya las puede consultar sin ninguna dificultad, ¿oyeron? Para eso es que ella hizo la referencia o el comentario en donde ustedes pueden encontrar esas grabaciones. Sin necesidad de que les estemos mandando el link, usted solamente se mete a su calendario de Meet y en automático puede ver todo lo que corresponde a esas grabaciones. Perdone, yo intenté ingresar a la última clase y no me pide solicitar acceso. Le pide, me recuerdo que la había habilitado, pero si no es así, no tenga pena, en lo que ustedes están aquí realizando la tarea, yo voy a ver si puedo ingresar y la libero. O al terminar el curso, yo le libero las dos, tanto la de hoy como la del día anterior, ¿oyeron? Gracias. Muy bien. Veamos, ¿quién de ustedes ya tiene el resultado, jóvenes? Vamos a ver, ¿quién de ustedes ya tiene algún resultado por acá? Cuéntenos. Muy bien, ¿cuánto les dio, jóvenes? A mí me dio 275,874.23. Excelente, 874.23. ¿Algún otro resultado diferente, jóvenes? Veamos. Quiero ver si hay algún resultado diferente. ¿Alguien que le haya dado Licenciado, perdone, pero yo estoy algo perdida de cómo calcular ahí el tiempo. Ok. 783.76 le dio a William. Vean, 264,000. Muy bien, Susana, no tenga pena. Ahorita se lo vamos a explicar. Acá es importante, jóvenes, que si ustedes siguen teniendo esa dificultad de análisis, hagamos una tablita sencilla. ¿Cuál es esa tablita sencilla? Vámonos al mes de diciembre, jóvenes, y por favor en su cuadernito para los que tienen esa incógnita o duda, y anoten ahí, diciembre 2021, y van a colocar 31 menos 12, que es el día que inicia la obligación, ¿verdad? O el día que él se animó a pagarla. 31 menos 12, ¿cuánto le da? 19. 19, ¿verdad? Esos son 19 días del mes de diciembre, más 31 del mes de enero, más 28 del mes de febrero de 2022,
más 31 de marzo, más 30 de abril, más 31 de mayo, más 30 de junio, más 28 días del mes de julio. Y en automático usted obtiene el cómputo de los días exactos. Ahora Gracias, sí, licenciado. Licenciado, sí, adelante. yo también tenía la misma duda que la compañera, pero yo tenía la Fecha hacia confusión atrás. Sí, perdón. tenía la confusión de que no tiene fecha de inicio. Entonces, cuando no tiene fecha de inicio, automáticamente tomamos la fecha que tiene ahí el 12 de diciembre. ¿Cómo que no tiene fecha de inicio? Sí, porque en otros problemas dice que inicia en tal fecha y termina tal fecha, pero acá solo dice ¿Qué día fue fecha que de la pagó? vencimiento. Ajá, la Aquí fecha de dice qué día. vencimiento, pero no dice de inicio. Ya, es como que yo le dijera, voy a hacer aquí una gráfica en el tiempo. Vamos a ver si me permite esto. Sí. Aquí estamos. Aquí estamos el 28 de julio del 2022 y dice que él se anticipó, ay, perdón, aquí por las franjas, así bien recto, ¿verdad? El 12 de diciembre, ¿vean? 12 de diciembre. De aquí hacia acá es el único cómputo de días que usted necesita conocer. Y hay algo importante. Hay documentos que son como valores al vencimiento, es decir, no tienen una fecha inicial ni una fecha final en el cálculo de intereses. O, dicho de otra manera, puede tener una fecha inicial. Podríamos decir que la deuda inició en enero del 2021 y se terminaba en diciembre de 2022. Pero, como en ese tiempo no genera interés alguno, solamente se sabe que va a pagar 300,000 al final y sobre esos 300,000 usted va a aplicar ese tiempo en rebaja del interés que tenga acá. Justo como lo vimos en la gráfica hace un momento, unas grafiquitas que les hice hace un momento. No sé si también esa sea la parte que tal vez la tenía con un poquito de confusión por ahí, Zulmi. Sí, licenciado, era esa parte. Ok, cuando sea así, jóvenes, y vean solo fecha de vencimiento y vean que se adelantó, usted nada más grafica fecha final y si dice que pagó antes, ¿hace cuánto, verdad? Y este tiempo que usted va a computar de aquí para acá son los días que va a aplicar en el descuento de ese valor. Muy bien, De acuerdo, licenciado, gracias. a la orden. Hagamos el desarrollo, jóvenes. Veamos. Vamos a tener entonces nuestros datos. ¿Qué vamos a calcular, jóvenes? Un valor actual de interés simple exacto. Monto 300,000 que es la deuda al final del periodo. O a la fecha final, ¿verdad? Que es el 28 de julio de 2022. Pero dice que se va a adelantar, porque combino con el deudor, en cancelarla el 28 de julio. Perdón, el 12 de diciembre del año anterior. El 12 de diciembre. Ese tiempo nos da una sumatoria de 228 días dividido el factor, porque es el método exacto que estamos trabajando, y nos da el siguiente factor. Ojo con lo que viene a continuación. La tasa de interés. Para los que no les dio el resultado, por favor, ¿qué tasa de interés estuvieron trabajando ustedes? 0.14. 0.14. Ok. Ustedes sí tienen bien presente esa parte, ¿verdad? Pero aún así no les dio el resultado. Veamos. Como dice que es semestral, 7%, automáticamente lo estandarizamos de forma anual. Es equivalente a 0.14. Y con eso ya buscamos nosotros nuestro valor actual. Valor actual es igual al monto dividido 1 más tiempo por tasa de interés. Sustituyámoslo con los valores. 300,000 del monto dividido dentro de lo que va a ser el denominador. 1 más 0.6246575342 por punto 14. ¿Vean?
tenemos un valor actual igual a 300,000 en el numerador. Y en el denominador, ¿qué resultado nos da toda esta operación, jóvenes? 1.087452.055. Excelente. Acá está, 1.087452.055. Hacemos la división y en automático ya conocemos ese valor actual. Vean, 275.874.23. Los que no llegaron a este resultado, por favor, indíquenos en qué cometieron error. Por lo menos 2. Adelante. Adelante, Justin. Yo creo que la pregunta nos confundió, Lick, porque así no está, siento yo que no está bien formulada. ¿En qué sentido? Lo que le estás preguntando es qué cantidad pagó el deudor por la letra. Ajá, pero en cuestiones de las fechas dice fecha de vencimiento el 28 de julio. Así Pero es. dice, fue cancelada el 12 de diciembre del 2021. Entonces, tal vez como que había una trampa en esta pregunta, por así decirlo. Pero en eso me confundí. Eso fue mi... Ok. Veámoslo de otra manera. Viene Justin y decide comprar un vehículo a 5 años. Es decir, lo compró ahorita en enero y vence dentro de 5 años, 2027 en diciembre. ¿Sí? Su deuda al final, suponiendo, aún usted debe 200,000 quetzales. Pero resulta que a finales del 2025, por decirle algo, viene usted y dice, voy a cancelar todo lo que yo debo. En lugar de pagar los 200,000, que sería en diciembre del 2027, ¿verdad, Juanes? Él va a pagar en diciembre de 2025. Él se está adelantando prácticamente del 25 al 27. Ese tiempo es el que usted va a calcular acá. Entonces, esa interpretación de fechas es importante, jóvenes, que ustedes lo sepan interpretar. ¿Vean? Porque él dice de una vez la fecha del vencimiento, 28 de julio. Y luego dice la misma por convenio del deudor con el acreedor fue cancelada. Independientemente de la fecha de vencimiento, él la canceló antes, el 12 de diciembre de 2021. Y por esa cancelación anticipada, él recibió el 7% semestral de interés simple exacto. Y la pregunta pues es clara, ¿verdad, Juanes? ¿Qué cantidad pagó el deudor por la letra? Si la letra era de 300, pero como se adelantó unos meses, por así decirlo, él automáticamente paga menos que el valor al vencimiento, ¿sí? Este juego de números o de palabras, como decía Justin, tal vez él lo ve como una cascarita, ¿verdad, jóvenes? Pero es interpretación. Adelante, Nixon. ¿Qué tal, Lick? Buenas tardes. Buenas Esto tardes. lo podía uno a la vida cotidiana, es como un abono a capital. Totalmente no es abono capital, sino que ahí lo que es una rebaja Por ejemplo, de el pago por intereses anticipado en su totalidad. Exactamente, por pago anticipado, es Por rebaja el de pago intereses. Ah, ok, perfecto. Gracias, Lick. Muy Por amable. eso aquí dice, recibiendo el deudor el 7% de interés simple exacto. A él le están brindando un porcentaje de interés por ese pago anticipado. Y eso se relaciona mucho con el segundo tema que vamos a ver en la unidad, perdón, con el segundo tema, sí, es decir, la segunda unidad, que son descuentos racionales y descuentos bancarios. Si usted aprende bien esto, en la siguiente unidad, los problemas le van a ser súper sencillos. Muy bien. Veamos el siguiente problema. O el siguiente tema, perdón. En ese siguiente tema, por favor, necesito que pongan mucha atención. Y aquí viene algo que les decía. Deudas que no indican que devengan interés y deudas que sí indican que devengan interés. ¿A qué se refiere este título? A que en el día a día y en la vida cotidiana hay documentos que sí indican que devengan una serie de intereses si usted incumple con la fecha de pago. Como también hay documentos que no lo indican, es decir, anteriormente vimos una letra de cambio. La letra de cambio es un documento que siempre se va a redactar con valor nominal al vencimiento. Es decir, puede tener una fecha inicial de la deuda y una fecha final, pero dentro de ese lapso de tiempo no genera ningún tipo de interés adicional. Se paga sobre lo pactado. Es decir, en su momento hizo el cálculo y usted pagaba 300,000. Ese no se mueve en el tiempo la deuda como tal. Pero un pagaré sí cambia totalmente. El pagaré le puede decir a usted
que lo adquirió también en enero, vence en diciembre, pero este le va a generar el 5% de interés anual. La deuda inicial en enero para diciembre ya le aumentó 5%, mientras que la letra de cambio se mantuvo con el mismo valor nominal de 300,000. Eso es a lo que se refiere cuando dice deudas que no indican que devengan interés y deudas que sí indican que devengan interés. Pero veamos. Para formalizar una deuda generalmente se usan los siguientes documentos. Mucha atención. Escrituras públicas o privadas. Los famosos pagarés. Toda vez que usted escuche la palabra pagaré, en automático usted adquiere una obligación por un principal y lo cual le va a generar una serie de intereses en el tiempo que se tenga esa deuda. Letras de cambio, esas por lo general son emitidas como valores nominales, es decir, valor nominal. Al mismo valor que fue emitida, ese mismo valor es el que se va a pagar. Luego están las facturas cambiarias, las famosas facturas cambiarias. Hoy en día aún hay empresas que se dedican a hacer descuentos de documentos o aplicación de pronto pago o pago anticipado. Tenemos también y otros, ¿verdad? Otros en referencia a cualquier tipo de documento que se pueda surgir legalmente. Algunos de estos documentos indican que sí devengan interés, como en el caso del pagaré. Y en otros no se indica que devengan interés, como en el caso de una letra de cambio. Veamos. Acá vamos a manejar cierta terminología. Por favor, valor al vencimiento. En algunos casos es el mismo valor nominal, ¿ve? Del documento, como sucede en las letras de cambio, justo lo que les estaba explicando hace un momento. Pero en otros casos, el valor al vencimiento será el valor nominal del documento, es decir, tiene una deuda de 300,000 más los intereses, 300,000 más los intereses correspondientes en el tiempo. Si se indica que devenga interés, como en el pagaré. Procedimiento de cálculo del valor actual de deudas que no indican que devengan interés. En este caso, se limita a obtener el valor actual. Justo lo que acabamos de estar calculando en los últimos dos problemas. Respecto al valor nominal de una deuda, el cual es el mismo valor al vencimiento que deberá pagarse en una fecha futura. Aplicaciones, y veamos acá. Nuevamente el juego de fechas para los compañeros. Vean pues. El 9 de agosto vencerá una letra de cambio con valor de 190,000. Es decir, la deuda fue pactada y que debe de vencer, no importa cuándo inició, sino se vence sí o sí el 9 de agosto del 2022. Y ese valor a pagar en esa fecha son 190,000. La cual fue negociada con el acreedor para cancelarla el 15 de marzo. Es decir, él tiene un excedente y lo va a cancelar antes del vencimiento. En este caso, reconociendo una tasa del 4% trimestral de interés simple ordinario. ¿Qué cantidad pagó el deudor por la letra de cambio? ¿Qué debemos de hacer nuevamente? Identificamos, jóvenes, por favor, cuando tengan duda, fecha de pago es acá y yo debo de pagar 190,000. ¿Vean? 190,000 quetzales. Pero resulta que no la voy a pagar el 9 de agosto como estaba pactada. Yo tuve un excedente a inicios de año y voy a regresar en el tiempo y la voy a pagar en marzo. ¿Ven? Marzo 15, que sería la fecha que ustedes ven acá, fue la fecha en que yo pagué. Este valor yo no lo conozco, entonces ¿yo qué voy a determinar? Voy a determinar un valor actual. ¿Ven? Esto es lo que yo voy a determinar en este problema. Hagámoslo paso a paso, por favor. Datos, voy a buscar valor actual a interés simple ordinario. Eso es importantísimo que usted lo anote porque va en función de la tasa de interés que usted esté manejando. ¿Vean? 4% trimestral de interés simple ordinario, como le indica acá. ¿Ven? Así de fácil. El monto a pagar en ese momento, es decir, el 9 de agosto, debiera de ser de 190,000.
Pero realmente, ¿cuánto es el tiempo que yo me voy a adelantar? Si yo la pago el 15 de marzo y vencía el 9 de agosto del 2022, ¿cuántos días me estoy adelantando en ese pago? Jóvenes, ¿cuál sería el cómputo de días en este problema? 147. 147. 147, ¿verdad? ¿Todos están seguros? ¿Los demás compañeritos? Sí, Lick. ¿Dividido qué factor, jóvenes? Si estamos hablando del método, perdón, del interés simple ordinario. 365. 360, ¿verdad? Por ahí la 360. compañerita que dijo 365 está mal. 360, página 1, por favor verificar en su prontuario. Si aún no se lo graban, no se anticipen. Se aseguran en el prontuario para no cometer errores el día del examen, por favor. Vean, 147 días de cómputo dividido 360. Mi factor ya estandarizado del tiempo sería 0.4083, 3 periódicos. Muy bien. Ahora veamos la tasa de interés que vamos a manejar en este cálculo. Si nos ofrecen el 4% trimestral, ¿a cuánto equivale anualmente ese cálculo de interés? 0.16. Excelente, ¿vean? 0.4 por 4 trimestres es igual a 0.16%, 0.16, perdón, ya estandarizado, ese 16% anual. Y con esto yo ya busco mi valor actual. La fórmula ya la conocen ustedes, que es valor actual es igual a monto dividido 1 más tiempo por I. Sustituyámosla con valores. Yo tengo 190,000 dividido 1 más 0.40833 periódico por punto 16. Simplificando esta operación vamos a tener valor actual es igual a 190,000 dividido ¿cuánto me da el resultado de este denominador, jóvenes? ¿Cuánto les dio a ustedes ese cálculo? $1.065, 3 constante. Excelente, 1.065, 3 constante, ¿ven? Y en automático hacemos la última operación, que es una división, y nos da entonces un valor actual de 178,347.94. excelente, 94 en medio de 93, por ahí algún decimal, ¿verdad? Pero estamos en lo correcto. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Nuevamente se aplica el criterio, el monto debe ser mayor que el valor actual. ¿Los 178 es menor a los 190 que teníamos que pagar? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Eso significa que en ese lapso de tiempo del 15 de marzo al 9 de agosto, él se ahorró la diferencia de 190 y solo pagó 178,000. Básicamente él se ahorró alrededor de 11,500 y fracción, ¿verdad, jóvenes? Por ahí. ¿Se entiende sobre el cálculo de valores actuales, jóvenes? Sí, licenciado. Licenciado, es que me podría regresar a la diapositiva anterior. A la diapositiva anterior. Ok. Sí, por favor. Licenciado, y en términos más sofisticados, ¿cómo me podrían hacer esa pregunta? O sea, ¿cuánto se ahorró él? Porque aquí me preguntan cuánto pagó, pero ¿cómo me lo podrían plantear si quisieran saber la cantidad que él se ahorró, digámoslo así, al restar 190,000 menos 178,000? Ah, bueno, ¿cómo podría venir una pregunta de examen? Por favor, indique qué valor fue el que se ahorró en este caso, ¿cómo se dice? La persona que tenía la obligación, ¿verdad? Es decir, ¿a cuánto equivale los intereses que se ahorró, por decirle algo? Acá no menciono la palabra descuento, porque descuento viene en el tema siguiente y que prácticamente va a haber operaciones muy, muy similares a estas. Cuando usted lo ve gráficamente, las operaciones son iguales, solo que lleva un nombre distinto. Ahí sí ya se conoce como descuentos bancarios o descuentos racionales, ¿verdad? Aquí prácticamente le pueden preguntar cuál fue el valor que él se ahorró, cuánto fue los intereses que él se ahorró en este caso, ¿verdad? Directamente.
Pero por lo general este tipo de problemas le viene como calcule el valor actual a la fecha X, así sucesivamente. Gracias. Muy bien. Listo. Veamos el siguiente problema entonces. Vamos a ver si es cierto, mejores. 2 minutos para que me den el resultado de este problema. ¿Le puede regresar a la diapositiva anterior? Disculpe. ¿Esta? Sí. Muy bien. Y voy a aprovechar a borrarles esto para que lo puedan hacer aquí. Así ya lo tiene ahí presente. Ahí estamos. Muy bien. ¿Listo? Gracias. Muy bien, Kimberly. Veamos esto. 2 minutitos y me dan el resultado de este problema, por favor. Dentro de 150 días se debe cancelar una letra de cambio por valor de 60,000 quetzales. ¿Cuál es el valor actual hoy si se considera en la operación el 9% semestral de interés simple exacto? 2 minutos, por favor. Yo tengo las I40, a las I42 me dan ese resultado. Vamos a ver. Muy bien, jóvenes. ¿Qué resultado nos dio? 55,813, 55,867. Veo varios valores por acá. 867. Excelente. Quiero ver qué tal. Vamos a ver. Hay 255, 867, 55,813, 55,867. Ese es el que va ganando. Vamos a ver si es cierto. Realicémoslo, jóvenes. Vamos a tener entonces. ¿Qué estamos calculando acá, jóvenes? ¿Qué es lo que vamos a calcular? El valor actual. Valor actual. ¿Verdad? Perfecto. Simple. El valor vencía acá, yo me anticipé, automáticamente yo regresé una serie de valores en el tiempo y yo voy a calcular acá un valor actual. Veamos. Valor actual de interés a interés simple, método exacto. Veamos. ¿Qué tiempo utilizamos acá, jóvenes? ¿Qué factor? ¿Y cuánto nos dio ese resultado? 150 dividido 365. Ok, ¿y qué resultado le dio? 0.410958,904. Excelente, ahí está. Yo no tengo ese 4, pero sí va ahí. Muy bien. Conocemos el monto que son 60,000 y la tasa de interés. ¿Qué tasa de interés aplicamos en este problema?
0.18. 0.18. Excelente. 0.18, ¿verdad? Porque es el 9% semestral. ¿Y ve? 0.18. Con esto yo ya puedo aplicar la fórmula que es valor actual es igual a monto dividido 1 más el valor resultante de operar tiempo por tasa de interés. Sustituyámosla con valores y vamos a tener lo siguiente. Valor actual es igual a 60,000 dividido 1 más 0.41095890 por punto 18. En el numerador mantenemos los 60,000 del monto y en el denominador el resultado de operar esos valores. ¿Cuánto nos da? ¿Cuál es el resultado? 1.07397263. Excelente. Y aplicamos la última división, ¿verdad? Y en automático nosotros encontramos un valor actual equivalente a 55,867.35. La mayoría llegaron correctamente a ese resultado. Yo quisiera pensar por ahí que los que no han estado llegando es porque están aplicando mal el método. Si ese fuera el caso, jóvenes, por favor, por eso es importante que ustedes en el encabezado coloquen de una vez que están calculando un valor actual y en base a qué método. Vean, interés simple exacto. Al decir exacto, usted ya debe de tener mentalmente que es dividido 365. ¿Dudas, comentarios, jóvenes? Licenciado, Adelante. fíjese que yo le quité un día a los 150 porque pensé que como se calculaban los meses, se quitaba un día. Pero como ahorita lo explicó usted, entonces me generó la duda, ¿verdad? Ah, ok, perfecto. Ahora viene lo interesante. ¿Usted no colocó las anotaciones que hemos hecho en los últimos días de los 3 métodos de cómo les viene el cálculo del tiempo? Bien, licenciado, Sí, pero ok. me confundí. Ah, ok, no tenga pena. Entonces, ojo acá, Jorge, ¿verdad? Ojo acá. Vean, pues. Cuando a ustedes jóvenes les dan entre fechas, y voy a regresar al problema anterior, esa fue la primera opción del método de cómo les pueden plantear a ustedes el tiempo. Entre fechas, vean. 15 de marzo al 9 de agosto del mismo año, 2022. Entre fechas, ahí tenemos una fecha terminal inicial y una fecha terminal final. En este caso, sí se excluye la fecha inicial y se incluye la fecha final. En la otra opción, cuando les hablan en meses. En meses, automáticamente, el factor o el denominador en ese caso va a ser 12. Si le vienen meses, jóvenes, usted lo divide dentro de 12 y automáticamente ya tiene estandarizado el tiempo. Y la tercera opción, cuando solamente le dan días. Si ya le brinda los días, ahí no hay fecha inicial ni final. ¿Por qué? Porque usted no las conoce. Automáticamente a usted ya le están dando el cómputo exacto de esos días que corresponden en ese cálculo. Mucho cuidado ahí, por favor. ¿Qué es lo que le estaba pasando acá al compañero, ¿verdad? A Jorge. ¿Alguna otra duda? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Así como eso de meses que usted está aclarando ahorita, por ejemplo, que en el problema diga 3 meses, esos 3 meses lo divido dentro de 12, que son los que trae el año. Así es, y eso le va a dar 0.25, si no estoy mal. Ah, ok. Muy ¿Dos amable. dividido eso cuánto le da? Ahorita voy a- Sí, 0.25. Sí, correcto. Ok, y ese es el tiempo. N es igual a 0.25. Ah, ok. Muy amable, gracias. Muy bien. Ok, jóvenes. Acabamos de ver el tema que se llama deudas que no indican que devengan interés. ¿Se dieron cuenta? Estas deudas jamás indicaron que debía de calcularse una serie de intereses para llegarlo a un valor al vencimiento y luego regresarlo a un valor actual. Todas daban como un valor nominal, una letra de cambio, decía fecha final y el valor al que se debía de pagar, pero como se anticipaba, a ustedes les aplicaron la búsqueda de valor actual, reconociendo una serie de intereses como interpretación, lo que se ahorró en ese pago por hacerlo pago anticipado. Continuemos y vean ahora, dice procedimiento del cálculo del valor actual de deudas que sí indican que devengan interés. Ese es el segundo tema que aparece acá, de deudas que no indican que devengan interés y deudas que sí indican. Acabamos de ver deudas que no indican que devengan interés. Y aquí
estamos viendo deudas que sí indican que devengan interés. Veamos. Se debe tener el cuidado de establecer primero, ojo ahí jóvenes, el valor al vencimiento del documento u obligación, el cual no es igual a su valor nominal. Vean, mucho ojo acá, para luego determinar el valor actual correspondiente. Es decir, visto de otra manera o gráficamente, te lo voy a poner acá. A mí me gusta mucho usar las gráficas, pero para que ustedes tengan la interpretación visual. Yo tengo una deuda que inicia acá y vence hasta acá. A esto se le llama valor al vencimiento, que sería equivalente o es igual a monto. Pero como yo no esperé llegar al final para hacer el pago, yo lo voy a hacer anticipado, digamos que lo voy a pagar acá. ¿Qué debo de hacer? Con este monto, yo voy a regresar en el tiempo y voy a determinar un valor actual. Así de simple. Primero calculo valor al vencimiento, es decir, el monto, y luego yo calculo un valor actual. Y esta es la parte que yo debo de cancelar. ¿Se entiende esa parte, jóvenes? Sí, podría. Sí, licenciado. ¿Sí? Ok. Siempre acostúmbrense a utilizar ese tipo de gráficas si aún no lo pueden interpretar solo con leer el problema. Veamos qué más dice. Adelante. Yo no le entendí. ¿Usted no me entendió? Ok. Acá básicamente lo que nos pide el problema o nos está indicando es que usted tiene una deuda que inició, vamos a decir, en enero, 1 de enero. Y esta deuda vence en diciembre, exactamente 31 de diciembre, por un valor inicial de 100,000 quetzales a una serie de intereses que al final usted va a pagar 110,000 quetzales. Vean acá, se los voy a poner así. Aquí. 110,000. Y vamos a decir que la deuda inicial era de 100,000. Eso es a un año, ¿verdad? Pero usted tuvo la oportunidad de que no va a esperar el año para cancelarla, sino que la va a pagar acá. Vamos a suponer que usted la paga a finales de agosto. Usted se anticipó de aquí hacia acá una serie de tiempos. De agosto, septiembre, octubre y noviembre. Y diciembre, ¿verdad? 4 meses. Esos 4 meses a usted le genera una serie de intereses que se ahorró. Y ojo con lo que les voy a decir. Puede hacer que la deuda al vencimiento venga a un 10% y que a usted le ofrezcan, si se anticipa, le ofrezcan hasta una tasa mayor. Puede ser que le digan, mire, si usted paga antes, le ofrezco un 15, un 10, o un 5, un 11% por anticipación de pago, o también le pueden ofrecer solamente un 5, ¿verdad? Eso es independiente de cómo usted pueda negociar en el tiempo. Ya conociendo que eran 110, usted regresó en el tiempo y ahora en lugar de pagar 100, porque los 100 eran la inversión, en lugar de pagar los 110, usted va a pagar aquí, vamos a suponer que va a pagar solamente 107,000 quetzales. Es decir, se ahorró 3,000 por hacer un pago anticipado. ¿Se entiende ahora? Sí. Sí, excelente. Muy bien, Caroline. Veamos entonces, jóvenes, si es cierto que vamos entendiendo este tema. Lo bonito es que nos vamos a quedar ya iniciando este tema. Yo pensé que no íbamos a llegar a este hoy aún, pero ideal que lleguemos a este. Entonces dice, ejemplo, un pagaré emitido por 250,000 quetzales hace 45 días. Vean lo importante de eso, hace 45 días. Voy a hacer una gráfica aquí que diga hoy, y eso es para que ustedes vayan teniendo la referencia. Vean aquí. Hoy. Hace 45 días, quiere decir que yo de aquí para atrás tengo ya 45 días. Mucho ojo con eso, ¿eh? Y luego dice, vence dentro de 120. Es decir, voy a sumar 120 días más acá. Devenga el 10% de interés. Quiere decir que desde que inicié esta deuda hasta aquí, ¿cuántos días son en realidad? Sumo el hace 45 más los 120. ¿Cuánto le suma a eso, jóvenes? 165. 165. 165 días, ¿ven? Quiere decir que esta deuda corresponde como valor al vencimiento a 165 días a una tasa del 10% anual de interés simple ordinario. Y ahora viene la pregunta referente. ¿Cuál será el valor actual hoy si se considera una operación el 3% trimestral de interés simple exacto? Vean, aquí ya les cambió el método y la tasa. Quiere decir que
Yo ya conociendo el valor que me dio el valor del vencimiento, ya lo calculamos a una tasa del 10%, voy a regresar de aquí hasta acá. Y aquí yo voy a calcular un valor actual. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, licenciado. ¿Sí? Excelente. Sí. Yo necesito que se lo interpreten. Y por favor, hagan ese juego de gráficas porque yo sé que les va a salvar la vida. Ahorita, a simple vista, tal vez ustedes empezarán con que, ay, qué aburrido estar haciendo gráficas. Pero créanme, cuando vean ya los problemas que vienen más adelante, esto les va a salvar significativamente ese sentido. Veamos. Pasos a seguir. Primero, o inciso A, se calcula el valor al vencimiento, que era lo que decíamos, ¿verdad? Hace 45 más 120, se calcula ese valor al vencimiento a 165 días, con base al valor nominal. Con base a la deuda inicial, se calculó el interés a 165 días a la tasa que nos brindaron para esa deuda, tomando como tiempo el plazo total, fecha de emisión a la fecha de vencimiento, aplicando la tasa de interés que se menciona que devenga el documento. Ese es el primer paso. Paso número 2, o inciso B, la tasa de interés que devenga el documento, jóvenes, no necesariamente es igual a la tasa de interés aplicada para el cálculo del valor actual. Es decir, pueden ser tasas y métodos diferentes. ¿Vieron el ejemplo? En una nos daba una tasa, si no estoy mal, del 10% método ordinario, y en la del descuento, donde íbamos a anticiparnos, nos daba el 3% trimestral, método exacto. Aquí se cumple el inciso B. Y por último, el inciso C. El valor al vencimiento determinado sirve de base para el cálculo del valor actual deseado. Es decir, ese monto es sobre el cual yo voy a calcular ahora mi valor actual, regresando a esos días que yo me estoy anticipando en dicha deuda. Veamos el primer problema. Ejemplo, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Datos. Monto de un valor al vencimiento de un pagaré método ordinario. ¿Vean? Un principal de 250,000 con un tiempo de 165 días, como ustedes me indicaron, es método ordinario. ¿Vean? Y me da 0.45833 constante. Y la tasa de interés, 10% anual. ¿Vean? Aquí ya me la está dando efectiva. Efectiva cuando les dice de una vez qué tasa anual está aplicando. Y con esto yo calculo un monto. Veamos ese monto. La fórmula es simple, monto es igual a principal que multiplica 1 más n por i. Monto de 250,000 que multiplica a 1 más 0.4583 constante por 0.10. Y entonces yo obtengo acá un valor resultante. ¿Qué valor resultante me da esta operación, jóvenes? Adelante. Adelante, César. Lick, solo con una duda. El problema dice que es interés simple exacto. Entonces es 165 dividido 365 días, si no estoy mal. Vean acá donde dice un pagaré emitido a 250,000 hace 45 días y vence dentro de 120 días. Devenga el 10% anual de interés simple, ¿qué? Ordinario. Ordinario, ¿verdad? Y con estos datos yo voy a llevar primero mi valor al vencimiento. Es decir, ese pagaré de 250,000 yo lo voy a llevar al final para saber cuánto es lo que yo debo de pagar realmente. ¿Cuál sería el valor resultante de esta operación, jóvenes? No sé si eso responde la duda del compañerito por acá. Y abajo ya viene para la aplicación de los días que usted se va a adelantar. Sí, Lick, ya comprendí. Excelente. ¿Cuánto nos da el resultado? Verifiquen ahí si 0.4583 constante. Sí, licenciado. Excelente. Multiplicamos esto por los 250,000 y a usted les debe dar 261,458.33. ¿Qué quiere decir? Que a los 165 días de ese pagaré, de adquirir el pagaré, yo debo de pagar 261,458.33. Pero vean que dice acá la pregunta. ¿Cuál será su valor actual hoy? Es decir, hoy, si se considera una operación el 3%. ¿Qué debo de hacer? Tomo esto como monto y entonces hago un nuevo cómputo. ¿Cuántos días
faltan para que venza ese documento si lo tomo a partir de hoy? 120. 120, Lick. Exacto. Ahí estamos. Justo la gráfica que hicimos hace un momento, ¿verdad? Hagamos la segunda operación. Yo la voy a hacer acá. Valor actual de un pagaré, método exacto. El monto que acabamos de determinar, que va a ser nuestra base, el tiempo. Dice que nos vamos a adelantar 120 días. Como es método exacto, aquí sí viene la aplicación del método exacto que preguntaba el compañero. Y eso les da .3287, 67, 12, 33. ¿Qué tasa de interés estamos aplicando? 3% de interés, ¿verdad? ¿3% qué decía? Simple exacto. Trimestral, ¿verdad? Es decir, el 12%. Vean, en el cálculo de la obligación era un 10% y ahorita me están ofreciendo un 12% si yo pago antes. Por supuesto que yo voy a hacer lo posible por pagar antes. ¿Qué debo de hacer? Aplicar la fórmula de búsqueda del valor actual. Sustituyámoslo. Y aquí nos vamos a quedar después de esta operación. 261.458.33 dividido 1 más n por i, que sería 1 más .3287, 67, 12, 33 por .12. Simplificamos, tenemos 261 que traemos, 458.33. El valor resultante de este denominador, ¿cuánto les da, jóvenes? 1.039452.055. Excelente. 0.5 tengo yo. El 5 también está ahí. Hacemos la última división y en automático ustedes ya tienen el valor actual al día de hoy, donde se adelantaron 120 días. ¿A cuánto equivale ese valor, jóvenes? ¿Cuánto sería ese valor? ¿Esta división? 662.534.77. 251.534.77. Perfecto. Y ahora aquí se cumplen las tres condiciones. Vieron que nuestro valor inicial eran 250.000, ¿sí? Y el valor actual es mayor o menor a la inversión inicial. Es mayor. Pero, ¿es mayor o es menor al monto? Menor. Menor, ¿verdad? Siempre, siempre el valor actual será menor que el monto. Y prácticamente, jóvenes, ese es un cálculo de documentos que sí indican que devengan interés. Resumen, cuando indica que devenga interés como en un pagaré, primero lo llevamos como valor al vencimiento por el tiempo, tasa y método, y luego aplicamos la tasa y el método que nos digan para calcular el valor actual, regresando los días que usted se anticipará. Muy bien, jóvenes, nos vamos a quedar hasta acá el día de hoy. Si ustedes tienen la inquietud de poder hacer los otros dos problemitas que son de este caso, háganlo. Perfecto, excelente. Y si no, pues no tengan pena, que lo vemos el siguiente día de clases. Y el siguiente día ya entraremos al tema que se llama... ¿Cómo se llama el siguiente tema según el programa, jóvenes? Ecuación de valor. Ecuación de valor. Ecuación de valor. Y esa ecuación de valor, cuando tengan la oportunidad de leerlo, no es más que la mezcla de documentos que no indican que devengan interés con documentos que sí indican que devengan interés. Esa es la clave. El tema clave para ese nuevo tema de ecuación de valores, deudas que no indican que devengan interés y deudas que sí indican que devengan interés. Muy bien, por ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Muchísimas gracias. Yo les agradezco el día de hoy. Muchas gracias. Y por favor, si pudieran encender sus cámaras